Bueno, ¿ahí lo ven bien? Sí, perfecto. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar de diagnóstico temprano en melanoma. Como sabemos, la incidencia del melanoma está en continuo aumento y por lo que la prevención juega un rol muy importante, tanto con una fotoprotección o fotoeducación en la prevención primaria, que vamos a tratar de poder hablarle a nuestros pacientes en las consultas. Y cuando no podemos evitar la aparición del melanoma, sabemos que contamos con la prevención secundaria mediante el control de nevos y la detección. Vamos a ver durante la tarde de hoy, que seguramente será diferente el desafío que tengan los oncólogos y los cirujanos que los dermatólogos en cuanto al melanoma. Si los dermatólogos del auditorio ven estas lesiones, creo que a la lesión pigmentada de la izquierda ninguno va a tener dudas de que se trata de un léntigo maligno de Hutchinson, y esta es la foto de la paciente, inclusive puede ser un léntigo maligno melanoma, dada la característica nodular, pero la imagen de la derecha también lo es. Entonces, claramente, estos son los objetivos principales de un diagnóstico temprano. Antes de seguir de lleno con nuestra charla, comentarles que somos un equipo multidisciplinario a cargo del doctor Abel González, que forman 4 cirujanos, 6 dermatólogos, es el doctor Esteban Marona, que es nuestro patólogo interno, que se encarga de las patologías en diferido y de las biopsias del ganglio centinela. Contamos con 6 salas de procedimientos, entre las cuales se encuentra la sala de patología a cargo del doctor Rivero, que es el encargado de las patologías de las cirugías de MOS, tanto en fresco como por congelación o en diferido. Tenemos 3 criostatos y contamos con la ayuda de 3 técnicos patológicos. Tenemos 4 consultorios y en uno de ellos el PhotoFinder. Bueno, ¿cómo hacemos nuestro diagnóstico en melanoma? Contamos con diferentes estrategias. Tenemos al examen físico. Sabemos que el acrónimo del ABCDE, a veces cuando están todas las características presentes, hablamos de que la lesión ya es avanzada. Sin embargo, se lo vamos a decir a nuestros pacientes que son las pautas a tener en cuenta. Pero no quería dejar de comentarles y que tengamos siempre presente y hacerles hincapié que frente a una lesión elevada, firme y que está creciendo en el último mes, tienen que concurrir al dermatólogo. Por lo que a veces el diagnóstico solamente a ojo desnudo es insuficiente para que sea temprano. Y acá la dermatoscopía solo nos ayuda a poder corroborar el diagnóstico. ¿Qué es la dermatoscopía manual? Es una técnica no invasiva, sencilla, rápida y económica, que consta de una lupa de 10 a 30 aumentos con una fuente de luz, la cual puede ser polarizada o no. Permite identificar estructuras no identificables a simple vista y es nuestra herramienta de trabajo. Mejora nuestra precisión diagnóstica incrementando la sensibilidad y especificidad. Esto nos lleva a una menor tasa global de exéresis, y si se acopla a un sistema informático nos permite el control digital y también la monitorización de tratamientos. Bueno, como les comenté recién, tenemos nuestro dermatoscopio continuamente en nuestra mano y frente a toda lesión vamos a ver si la lesión es melanocítica o no. Las lesiones melanocíticas vamos a estar hablando de nevos y de melanoma. En las no melanocíticas, aquellas lesiones con las que vamos a tener que hacer nuestros diagnósticos diferenciales, pueden todas presentarse en forma única o múltiples, pigmentadas o no pigmentadas. En cuanto a nevos y melanoma, este es un esquema donde nos muestran los 9 patrones más característicos, donde tenemos redes de pigmento, glóbulos, hipo o hiperpigmentaciones y su combinación entre ambas, y cuando una lesión tiene más de 3 componentes se llama multicomponente. Esto es un esquema, pero así lo vemos con la dermatoscopía, y este patrón multicomponente que les comentaba recién es el que tenemos que tener pautas de alarma porque vamos a estar frente a una lesión atípica o displásica. Este es el patrón que les comentaba recién, donde observamos acá una red de pigmento por zonas más atípicas, glóbulos, pero que no están distribuidos en la totalidad del centro, sino que en un foco, áreas sin estructura y líneas blanco brillantes con diagnóstico de melanoma, con esa sospecha fue a patología, sin embargo fue un nevo displásico severo. En cuanto a lesiones no melanocíticas con las que vamos a hacer diagnósticos diferenciales, les muestro algunos casos clínicos. Este es el típico paciente que consulta: doctor, estoy asustado porque me están creciendo muchos lunares, y nos lleva un segundo ver que son queratosis seborreicas pigmentadas con el dermatoscopio.
Estos 3 pacientes tienen lesiones clínicas muy semejantes, sin embargo las dermatoscopías son muy diferentes. En el primer caso clínico vemos un borde apolillado y patrón en huella digital, se trataba de un lentigo solar. En el último vemos este patrón anular granular, se trataba de una queratosis actínica liquenoide, y la lesión central con este patrón multicomponente que les mostré recién, pero en este caso sí era un melanoma. Este otro paciente con una lesión pigmentada en el hombro, vemos glóbulos azul-gris en la periferia de la lesión, ulceración y telangiectasia, se trataba de un vaso celular pigmentado. Esta paciente con una lesión en el muslo, de coloración rojiza, con una cicatriz central y un patrón en arcoíris, la clínica nos guiaba y terminó siendo un dermatofibroma hemosiderótico. Las lesiones dijimos que pueden presentarse en forma única, múltiple, pigmentadas o no. Acá observamos 2 casos clínicos que claramente este paciente con esta lesión pigmentada fue por lo que consulta, ¿sí? Y con la dermatoscopía nos lleva un segundo ver que es un melanoma grueso, que tiene áreas de blanco brillante, pseudópodos y una red atípica. En cambio, en la lesión de la izquierda, esta lesión rosada, el paciente no se había dado cuenta que la tenía, y cuando ponemos el dermatoscopio vemos que tiene red de pigmento, por lo que es una lesión melanocítica, y a mayor detalle vemos que tienen un patrón vascular polimorfo, se trataba de un melanoma in situ hipomelanótico. En estos casos, pacientes que consultan por múltiples lesiones. En este paciente, la lesión de la región cifoidea era un vasocelular micronodular, pero cuando lo revisé, le observo esta otra lesión, que era la más llamativa en realidad, y tiene una red de pigmento atípica, áreas sin estructuras, se trataba también de un melanoma in situ. Y esta paciente que consulta por la lesión del dorso y otra en el hombro, y tenía 2 melanomas sincrónicos. Entonces, ¿qué es el signo del patito feo? Es el signo de uno de los factores que mejor nos van a ayudar en la eficacia de la detección del melanoma, y es aquella lesión característica diferente al resto. Y esto lo vamos a poder usar tanto para poder diagnosticarlo en forma clínica como dermatoscópica. En este caso tenemos un paciente que en la lesión del torso vemos que llamativamente tiene esta lesión pigmentada, y con la dermatoscopía vemos red de pigmento atípica, líneas blanco brillantes y ulceración, se trataba de un melanoma in situ. Y en la parte del dorso, el mismo paciente, vemos que tenía varias lesiones pigmentadas, sin embargo, esta de la parte superior también tenía una red de pigmento atípica, líneas blanco brillantes, áreas sin estructuras, también correspondía a un melanoma in situ. Pero ¿qué pasa con los pacientes donde todos sus lunares son displásicos y atípicos y todos nos llaman la atención? Bueno, en este artículo los autores recomiendan, ¿no?, que el análisis comparativo intrapaciente va a ser de gran importancia para un diagnóstico eficaz. Y acá lo que hicieron fue, cuando al dermatoscopista les daban para analizar las imágenes clínicas en forma aislada, estos eran los porcentajes de resecciones que indicaban. En cambio, cuando el mismo dermatoscopista nos ponía en contexto por paciente las imágenes clínicas, cómo disminuía la cantidad de cirugías que uno va a resecar. Vamos a hablar un poquito ahora de dermatoscopía digital. Nosotros usamos el Photofinder Universe, es un estudio que consta de 2 pasos, primero la fotografía corporal total y luego la dermatoscopía digital secuencial. Teniendo en cuenta que los 2 tercios de los melanomas surgen de novo y que 1/3 surge asociado a un nevo preexistente, sabemos que las lesiones de novo las vamos a poder detectar mediante la fotografía del cuerpo entero, mientras que las lesiones que teníamos registradas y van a presentar un cambio en la dermatoscopía digital, la vamos a poder detectar mediante esa segunda parte. ¿Y a quiénes le vamos a solicitar el estudio? Bueno, van a ser aquellos pacientes que tengan alto riesgo para melanoma, que son pacientes que tengan antecedente familiar, antecedente personal de melanoma, síndrome del nevo atípico y más de 100 nevos. Como les mostraba al principio, este es el equipo con el que contamos en nuestro servicio. Vemos que tiene una cámara fotográfica en el frente, donde se desliza de forma automatizada. Le sacamos fotos clínicas al paciente en distintas posiciones, se las compara con un esquema y luego, en un segundo periodo, cómo lo compara con la misma paciente.
Luego de realizarle las fotos completas, clínicas, al paciente se lo revisa con el dermatoscopio manual y se designan aquellas lesiones que queremos registrar y se le asigna un número a cada una, dentro del cual uno va a registrar la foto dermatoscópica con un número. Este paciente tenía antecedente familiar de melanoma y él claramente tenía un síndrome del nevo atípico, y cuando realizamos el estudio vemos en el flanco izquierdo esta lesión con red de pigmento atípica, glóbulos en un sector de la lesión, y esta área blanquecina cicatrizal central era un melanoma fino. Por lo que este paciente ya tiene 3 factores de riesgo y van a ser los que tengan el síndrome FAM. Melanoma múltiple, familiar y personal, síndrome del nevo atípico y más de 100 meses. Acá observamos cómo comparamos las imágenes dermatoscópicas. En un primer momento, esta es la lesión del melanoma, y vemos como en una segunda etapa uno lo va a poder comparar con la cicatriz residual, por ejemplo, ¿no? Y el resto de los nevos, cómo uno los puede ir comparando y evaluando los cambios que presentan. La imagen, observamos la comparación de las imágenes clínicas. Como en un primer momento, en esta región hipocondrio derecho no observaba ningún lunar, y en el control presentaba una lesión nueva. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia en cuanto a la dermatoscopía digital? Nos mejora la detección temprana de melanomas en pacientes de alto riesgo, ya que nos ayuda a la detección de melanomas finos e incluso de mayor proporción de melanomas in situ, y esto nos lleva a un menor número de exéresis. Cuando hablamos de la importancia de un menor número de exéresis, no quería dejar de comentarles este number needed to treat, o número de nevos a tratar, que significa la cantidad de lunares que uno va a tener que remover para poder diagnosticar un melanoma. Y acá vemos claramente cómo va a mejorar nuestro diagnóstico según la herramienta que uno aplique, ¿sí? Si uno es un médico sin experiencia en control de nevos, van a tener que mandar a sacar 30 lesiones para poder diagnosticar un melanoma. Al ser dermatólogo, uno ya tiene un entrenamiento, pero con el ojo a simple vista vamos a poder detectar solamente, vamos a tener que sacar 16 para poder diagnosticar uno. Esto disminuye a 9 con el dermatoscopio manual y a 4 con el seguimiento digital. Entonces, ¿qué hacemos en la práctica diaria en la unidad? Frente a una primera visita, consignamos los siguientes datos: antecedentes familiares, fototipo, color de ojos y de cabellos, si hay presencia o no de síndrome del nevo atípico y más de 100 nevos. Estos factores de riesgo se van a estratificar, luego le vamos a hacer un control general con dermatoscopio manual, y se va a tomar una decisión terapéutica. Recordar que muchos de estos pacientes que tienen melanoma tienen intenso fotodaño, y no solamente van a presentar eso, ¿sí? Sino que muchas veces van a tener otros tipos de cáncer de piel, a los cuales vamos a tener que hacer biopsias e indicar cirugías, o también incluso tratamiento de sus queratosis actínicas. Pero si el paciente ya tiene el diagnóstico de melanoma y viene en su seguimiento, que el seguimiento va a ser acorde al momento del diagnóstico, ¿sí? ¿Qué periodicidad va a ser? Siempre le vamos a hacer, que tengamos la posibilidad de controlarlo, a la dermatoscopía manual, y aquel que entre en el sistema de seguimiento digital, vamos a poder hacer el análisis comparativo de imágenes. Si estas presentan algún cambio o es nueva, se tomará una decisión terapéutica, y si no tiene cambios, continuará en seguimiento. Entonces, si tenemos una lesión con un patrón benigno, se va a controlar. Si la lesión es sospechosa, pero claramente tiene un patrón maligno, se resecará, y aquella porción de casos o de lesiones donde tengan un patrón indeterminado, que no nos da la seguridad de controlarlos recién al año siguiente, o mandarlo a resecar, lo que podemos hacer es un seguimiento a corto plazo, que es de aproximadamente de 3 meses. Si la lesión a evaluar es un melanoma, es maligna, es un periodo corto prudencial en el cual uno va a poder observar un cambio, y si este está presente, poder resecarlo. Si la lesión está estable, la podemos seguir monitoreando. Pero bueno, esto del seguimiento a corto plazo no estaría incluido para los léntigos malignos, que ya sabemos que son dentro de los melanomas aquellos que crecen en forma más lenta. Entonces vamos a necesitar mayor tiempo de follow-up para poder ver un cambio en la dermatoscopía. Y esto es lo que nos sucedió en 2 casos clínicos. Este paciente es un hombre que tenía 4 melanomas previos, lleno de lentigos solares. Sin embargo, en uno de los controles con dermatoscopía manual, le observo esta lesión pigmentada en hueco popliteo, y con la dermatoscopía vemos que tienen líneas alunares granulares, en sectores forman estos rombos, tienen puntos, áreas sin estructuras,
Bueno, se trata de un léntigo maligno de Hutchinson extrafacial. Y esta otra paciente, también con diagnóstico de melanoma, en un control dermatoscopía de Photofinder, le observo esta lesión eritematosa supraciliar, pensando que quizás era una queratosis actínica o un vaso celular. Veo que en la dermatoscopía vemos una pigmentación asimétrica de las aperturas foliculares e incluso en algunas zonas obliteradas. Se trataba de un léntigo maligno de Hutchinson. Entonces vemos cómo la dermatoscopía manual entre los estudios también nos es de gran ayuda. Y no solamente para lesiones superficiales in situ, sino que en este otro paciente fue el caso de una señora que tuvo una lesión extensa en cuero cabelludo, que necesitó la colocación de un injerto, por lo cual la estuve viendo en forma seguida, por curaciones. Y en uno de los últimos controles le veo una lesión nueva, puntiforme, a nivel subfrontal, y vemos cómo la dermatoscopía muestra una lesión policromática con un patrón vascular periférico, glóbulos y puntos de diferentes tamaños y distribución. Esto era una metástasis de melanoma. Si observamos la fecha, ¿sí? Esta paciente no contó con la suerte de hacer el tratamiento con las nuevas drogas y falleció a los poquitos meses. Pero bueno, hoy en día sabemos que contamos con nuevas drogas para el tratamiento sistémico, que en un ratito ahora el doctor Andrés Buberwich nos va a hablar, y sabemos que estas van a presentar diversos efectos sistémicos y además a nivel cutáneo. Pero bueno, hablando de nevos y de melanomas, quería comentarles algo puntual sobre este efecto adverso, que hay estudios donde muestran que puede haber un cambio en la pigmentación de las lesiones melanocíticas. Se observó que quizás con el BRAF hay oscurecimiento de las lesiones, mientras que con la combinación del dabrafenib y trametinib, o con los anti-PD1 o con el ipilimumab, las lesiones se pueden aclarar. En este otro estudio muestran cómo pueden presentarse cambios en los nevos preexistentes, incluso aparecer nevos nuevos en forma eruptivas o incluso nuevos melanomas primarios. Por lo tanto, es importante un monitoreo dermatológico regular en estos pacientes, tener en cuenta que puede haber cambios en la pigmentación en más o en menos, pero que tendría que ser en forma global en todas las lesiones. Siempre que uno tenga un cambio puntual o de una estructura en alguna lesión, eso siempre tiene que ser sospechoso. Por lo tanto, para concluir, le queríamos decir que los controles periódicos con dermatoscopía manual y seguimientos digital nos permiten nuestro objetivo como dermatólogo, que es poder realizar un diagnóstico precoz en melanoma. Hoy en día, con las nuevas terapias sistémicas, es importante conocer y poder manejar estos efectos adversos cutáneos que nos pueden presentar los pacientes, y es indiscutible cómo se benefician estos pacientes con un equipo multidisciplinario. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Excelente charla. La idea de nuestra sesión de hoy es discutir un poco lo que pasa con el ganglio centinela y la idea de esta charla es perdón a todos, empiezo de nuevo. Muchas gracias, Carolina. La idea de la siguiente charla es ver un poco lo que es la historia de cómo llegamos a la biopsia de ganglio centinela y cómo estamos llegando a dejar la biopsia de ganglio centinela, y cuáles son los tratamientos adyuvantes que constituyen hoy el estándar de tratamiento para los pacientes que tienen un ganglio centinela positivo. A través de los tiempos, en cerca de 1900, la teoría de Halsted decía que todos los tumores primarios iban hacia las metástasis regionales y después hacían metástasis a distancia. Esto persistió por mucho tiempo. Ya en 1982, perfecto, Snow nos decía que era esencial remover, siempre que fuera posible,
las glándulas que tenían posibilidad de haber recibido el tumor primario. Entonces, la cirugía en aquellos tiempos, a partir de 1892, estamos hablando de 130 años atrás, consistía en resecar el melanoma junto con los ganglios. No importa cuál fuera la variedad, la profundidad y demás. Siempre la cirugía era primario más ganglios. Esto varió a partir de la década del 60. Entre el 60 y el 90 empezaron a describirse los factores pronósticos, tales como el Clark y el Breslow. Y entonces, entendiendo que había distintos tipos de melanoma, es que a algunos se los exceptuó de los vaciamientos y a otros se los incluyó en los vaciamientos. Comienza entonces lo que se llamó la era de los vaciamientos selectivos. Se dejaban los vaciamientos selectivos por los melanomas de espesor intermedios, que eran aquellos que tenían más posibilidad de tener ganglios afectados que metástasis a distancia, por lo cual era útil hacer el vaciamiento. En cambio, los que eran melanomas finos no se justificaba porque no iban a tener metástasis ganglionares, y aquellos que eran gruesos no se justificaba porque era más posible que tuviera metástasis a distancia. Digamos, entre 1 y 4 era el estándar en ese momento. ¿Cuáles eran ventajas y desventajas de los vaciamientos selectivos? Se diagnosticaban en forma temprana aproximadamente un 20% de pacientes que tenían metástasis ganglionares, pero 80% de los pacientes no tenían metástasis, y entonces en estos, después de un tiempo de hacer los vaciamientos electivos, se empezó a discutir cuál era el beneficio de hacer vaciamientos en pacientes que no tenían metástasis ganglionares y que podían tener complicaciones. Las complicaciones inmediatas no tienen importancia. Hablar del hematoma, el seroma, lo que fuera, no es la finalidad de esta charla, pero sí el linfedema crónico. El linfedema crónico es un hecho limitante para los pacientes que le genera no solamente un disconfort estético, sino un problema funcional para toda la vida, porque todavía no está descubierto la forma de resolver el linfedema crónico. Entonces, estos vaciamientos selectivos empezaron a ponerse en discusión. Uno de los grandes hechos en el melanoma es que todo lo que se fue cambiando en el tratamiento del melanoma fue en base a medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia surge de estudios prospectivos y randomizados. Los estudios prospectivos y randomizados más importantes se publicaron entre el 96 y el 98, y estos nos comunicaron esencialmente que la ventaja en los vaciamientos selectivos era limitada, ¿sí? No era una ventaja estadísticamente significativa. Los trabajos que fueron publicados entre el 96 y el 98 fueron los de Bolch y Cascinelli. El más importante es el de Bolch porque estudió 740 pacientes de todos los sitios, ¿sí? Cabeza y cuello, tronco y extremidades, con un seguimiento de 7.5 años. Eso es un seguimiento muy extenso. Cuando juntamos todos los ensayos prospectivos hechos para ver si el vaciamiento electivo tenía utilidad o no, lo que podemos ver en la barra hacia la izquierda están aquellos que tienen significación, y si están hacia la derecha no tienen significación, y si están sobre la línea tampoco. Entonces lo que vemos es que las diferencias fueron muy escasas, ¿sí? Como podemos ver, la mortalidad en los pacientes con vaciamiento selectivo fue del 25.6%, y en aquellos que hicieron observación del 28.6%. 3 puntos que ahorraban los vaciamientos en cerca de más de 900 casos. Esto es muy poco, ¿sí? Esto es muy poco y no llegó a tener una significación estadística. Y cuando veamos ahora ganglio centinela, van a ver que esos números son muy parecidos. Este estudio lo que nos mostró, este es el estudio de Cascinelli, y si miramos detenidamente, veremos que a los pacientes que tienen ganglio centinela clínicos, vaciamientos que no tienen tumor, que son los N0, los que tienen un tumor pero son vaciados tempranamente, y aquellos que no desarrollan tumor en la rama de observación, tuvieron una evolución bastante similar. En cambio, aquellos que son los N1, que se los vio en la rama de observación y después tenían una recaída clínica, a eso le fue sensiblemente
peor. 1990 y empieza la era de Morton. Morton trabajaba en el John Wayne Cancer Center en Santa Mónica y fue el que describió, entre otras cosas, la linfografía cutánea en 1977 y además en 1990 el mapeo linfático biopsia de ganglio centinela. Piensen que en solo 30 años, esto es muy poco para la historia de la medicina en el tratamiento oncológico, casi de cualquier cosa, ¿sí? Pero piensen en el melanoma, lo que nos llevó 130 años desde que los resecábamos con 5 centímetros y le hacíamos vaciamiento a todos, a lo que pasó con la biopsia de ganglio centinela, que terminó con los vaciamientos selectivos y ahora, 30 años después, ya sabemos que tampoco tenemos que hacerle vaciamiento a los pacientes que tienen un ganglio centinela positivo. Todo lo que nos ayudó la biopsia de ganglio centinela ha sido fantástico, y en esta era en la cual los descubrimientos científicos y los ensayos prospectivos y randomizados se hacen con métodos estadísticos muy precisos, nos permitió avanzar mucho. Esta es la belleza del ganglio centinela, que a todos los cirujanos nos deslumbró. Simplemente siguiendo un linfático llegábamos hasta un ganglio, sacando ese ganglio y viendo si tenía o no metástasis, podíamos determinar el pronóstico del paciente, si había que hacerle vaciamiento o no. Esto fue un cambio radical, ¿sí? Radical. Y además piensen ustedes que lo que hacíamos era tratar tumores con esta concentración de células metastásicas, mínima, ¿sí? Era lógico que al ver estas fotos hace 30 años todos compramos que esto era el futuro y que el ganglio centinela iba a ser tratamiento estándar por mucho tiempo. La biopsia de ganglio centinela fue la contribución más importante que hizo la cirugía oncológica al tratamiento del melanoma. Además, modificó en forma definitiva el tratamiento del melanoma, porque se terminaron los vaciamientos selectivos por menor morbilidad y porque permitió beneficio en la sobrevida específica y sobrevida libre de enfermedad en algunos subgrupos, y además nos permitió el conocimiento de la biología de las metástasis ganglionares, con conceptos tales como la carga tumoral del ganglio centinela y también el concepto de ganglio centinela, ganglio positivo no centinela, así que es muy importante. Entonces, viendo que los vaciamientos selectivos no eran útiles y habiendo adoptado la biopsia de ganglio centinela, es que se terminan los vaciamientos selectivos y dejamos los vaciamientos en melanoma solo para aquellos que tenían ganglio centinela positivo. 1994 comienza el accrual para el MSLT1, que es el estudio que va a determinar la utilidad de la biopsia de ganglio centinela y que necesitó 20 años para tener resultados. Como todos sabemos, melanoma no es una patología como esófago, tumores de cavidad oral, todos los tumores espinocelulares, que entre los 2 y los 5 años nosotros ya tenemos respuestas, ¿sí? Porque las recaídas o la mortalidad de esos pacientes es rápida. En cambio, en melanoma hay recaídas mucho más tardías, por lo cual este estudio necesitó de 20 años para tener resultados definitivos. El ensayo comprendía pacientes con melanoma con Breslow más de 1 y se randomizó a 60% de los pacientes que fueron asignados al brazo que hacía resección amplia más biopsia de ganglio centinela, y 40% de pacientes se asignaron a resección amplia y observación ganglionar. ¿Cuáles fueron los avances en el conocimiento de la biología de las metástasis ganglionares? El más importante, que hoy en día tiene mucha importancia porque determina qué pacientes van a hacer o no adyuvancia también, es la carga tumoral del ganglio centinela. El primero en observar diferencias entre la carga tumoral fue Stars. Stars determinó que era muy distinto a aquellos que tenían una metástasis microscópica o aquellos subcapsular, o aquellos que tenían una metástasis subcapsular pero extendida, y aquellos que tenían una metástasis parenquimatosa. Y los denominó S1, S2 y S3. Y como pueden ver ustedes en esta tabla, los S1 y los S2 evolucionan muy parecido a aquellos que son S0. O sea que una metástasis subcapsular o una metástasis algo más extendida subcapsular no tenían demasiada diferencia en la evolución de la sobrevida. En cambio, sí, aquellos que eran S3, los que tienen metástasis parenquimatosas, tienen una sobrevida mucho peor.
finalmente, algo parecido a lo que pasó con el Breslow, simplemente midiendo en milímetros la metástasis en el ganglio centinela, ese fue el mejor índice para carga tumoral. Esto lo hizo la Universidad de Rotterdam, y son los denominados criterios de Rotterdam, y el autor principal es Alexander Van Ackoy. Van Ackoy es uno de los investigadores más importantes en melanoma, actualmente diseñando varios protocolos, sobre todo los que tienen que ver con ultrasonografía antes de la biopsia de ganglio centinela. Ellos dedican bastante tiempo a hacerle ecografía previa, y cuando detectan una imagen que les llama la atención, los punzan, y algunos pacientes de estos, con la punción se determina si tienen metástasis en los ganglios o no, y evitan, por ende, la biopsia de ganglio centinela. Y como pueden ver ustedes, pacientes que tenían una carga tumoral menor a 0.1 milímetro, que son los de la barra entera, evolucionaban igual que los que no tenían metástasis en el ganglio centinela, ¿sí? En cambio, los que tenían entre 0.1 y 1 milímetro tienen una sobrevida cercana al 60%, y aquellos que tenían más de 1 milímetro de carga tumoral, la sobrevida bajaba al 40%. Lógicamente, ellos concluyeron que aquellos pacientes que tenían una carga tumoral menor a 0.1 milímetro no debían tener un vaciamiento selectivo, porque no les cambiaría la sobrevida. Ese es entonces el factor pronóstico más importante en pacientes que tienen ganglio centinela positivo. Como les dije, transcurrieron 20 años para que se pudiera llegar a los resultados finales de MSLT1. En esos años muchas veces lo escuché a Morton, que era el padre del ganglio centinela y que da todas las presentaciones principales sobre el ganglio centinela, y algo que él decía: para hacer un estudio sobre melanoma, también mencionaba mama, porque es algo parecido, hay que esperar muchos años para tener resultados en esto, hay que ser muy sano o empezarlo muy temprano en la vida, y uno generalmente no llega a ser el investigador principal si no tiene unos cuantos años, y entonces es probable que uno no llegue a ver los resultados. Y efectivamente, cuando se presentó el resultado final del MSLT1, que fue publicado en febrero del 2014, había Morton fallecido poco tiempo antes. Estos resultados nos mostraron que la biopsia de ganglio centinela era el factor pronóstico más importante. Ustedes pueden ver que también el espesor de Breslow tiene una P de 0.001 y la ulceración presente ausente de 0.002, pero cuando vamos al hazard ratio, fíjense que el hazard ratio para el ganglio centinela positivo es de 2.4. No duplica, pero es más del 50% más que lo que pasa con el espesor de Breslow. Claramente la biopsia de ganglio centinela es el factor pronóstico más importante en el melanoma primario que no tiene ganglios clínicos. Entonces, hasta nuestros días sigue siendo así, y por eso es el que determina si esos pacientes tienen que hacer adyuvancia o no. La sobrevida libre de enfermedad fue distinta. Había 64.7 versus 71.3, 7 puntos de diferencia en la sobrevida libre de enfermedad, ¿sí? Lo que determinaba una P de 0.01 entre aquellos que hacían ganglio centinela o los que hacían observación, en favor de la rama de tratamiento. Y había otros pacientes que también se beneficiaban, eran los pacientes que hacían vaciamiento por ganglio centinela positivo, entonces hacían vaciamiento inmediato, cuando se comparaban con los pacientes que estaban en la rama de observación y hacían el vaciamiento cuando el ganglio se hacía evidente. Cuando comparamos estos pacientes, que son aquellos que tenían ganglios centinelas positivos, la diferencia era de 16 puntos, como podemos ver, y la P era altamente significativa también. Pero lo importante, que es la sobrevida específica por melanoma, no se modificó. Ganglio centinela tenía 78.3, tenía, 81.4 de sobrevida versus 78.3.
3% de diferencia. ¿Qué le hace acordar este 3% de diferencia? El mismo que tenían los vaciamientos selectivos. Y los vaciamientos selectivos también tenían 3% de diferencia. Esto hace claro darnos cuenta que para que hubiera sido un ensayo estadísticamente significativo y tuviera más de 5% de diferencia, tendríamos que haberle hecho un número, el doble de número probablemente de casos, cosa que no se hizo ni se va a hacer. Está claro que la diferencia en cuanto a la sobrevida no la pudo establecer el MSLT1. En ese sentido fue claramente un ensayo negativo. ¿Qué podemos decir entonces cuando comparamos los resultados de los vaciamientos selectivos y de los vaciamientos por ganglio centinela? Solo los pacientes con ganglios positivos se pueden beneficiar. Como es lógico, un paciente que tiene ganglios negativos no se va a beneficiar de hacerle un vaciamiento, ni tampoco de hacer la biopsia de ganglio centinela. ¿Y cuántos son aquellos pacientes que tienen ganglios positivos? Apenas el 15 al 20%. ¿Sí? Además, ¿qué es lo que pasa? Cuando le hacemos el vaciamiento a esos pacientes, solo el 8 al 15% de los pacientes que le hacemos vaciamiento por ganglio centinela positivo tienen ganglios no centinela positivos. ¿Sí? Los resultados de estos ensayos clínicos muestran un beneficio consistente en pacientes con melanoma espesor intermedio en la rama de tratamiento, pero esto no alcanza significación estadística. Y acá podemos comparar las curvas a la izquierda del MSLT1 y a la derecha las curvas de Cascinelli. Y si se fijan, son muy parecidas. Los pacientes que tienen ganglios negativos y aquellos que en el vaciamiento tienen ganglios negativos, obviamente evolucionan prácticamente igual. Salvo un error de la patología, obviamente evolucionan igual. Los pacientes que tienen vaciamientos tempranos, que son la curva en amarillo en el MSLT1, evolucionan en forma intermedia, como evolucionan los pacientes a los cuales tenían ganglios positivos en el vaciamiento electivo y se les hacía un vaciamiento temprano. Los que peor evolucionan son aquellos que tienen ganglios clínicos que aparecen durante el seguimiento, que son este N1 que encuentran a la derecha en la curva de Cascinelli y el que es celeste, que es el que está dado con 4 en el MSLT1. Y los otros que ven en un naranja oscuro, aquellos son los ganglios centinelas falsos positivos. Probablemente de no haber falsos positivos, los resultados hubieran sido estadísticamente significativos, pero no se pueden evitar los falsos positivos. Si los falsos positivos están en el orden del 4% aproximadamente, existen y van a seguir existiendo. La pregunta que se hizo en la comunidad médica entonces fue, cuando ganglio centinela es positivo, ¿vale la pena hacerle un vaciamiento o no? Había ventajas y desventajas, pero esto estaba en la cabeza de todos. ¿Por qué? Porque como dije recién, en el 85% de los casos, cuando completábamos un vaciamiento, encontrábamos con ganglios negativos. Y en algunos casos terminaban con el linfedema que ya comentamos era la peor complicación que tienen los pacientes con un vaciamiento. Entonces, ¿qué se hizo? Se hicieron 2 ensayos prospectivos y randomizados, que son el DICOG-SLT, que es un estudio dermatológico alemán, y el MSLT2, que es un estudio hecho por los mismos autores que habían hecho el MSLT1, que es un estudio fundamentalmente de Estados Unidos, pero también Australia y Europa. Y en ambos casos lo que se hizo fue comparar pacientes que tenían ganglio centinela positivo y fueron randomizados a vaciamiento versus observación. ¿Qué es lo que cambia? No es la observación habitual, ¿sí? No se lo observa simplemente con palpación y con controles esporádicos. Estos pacientes deben ser seguidos en forma activa, con ultrasonografía de buena calidad, ¿sí? La ecografía tiene que ser de buena calidad por ecografistas bien formados que detecten cambios en los ganglios, y cuando hay cambios en los ganglios, entonces lo que podemos hacer es punzarlos, y de esa manera evitamos que ese ganglio metastásico crezca y entonces sea más difícil de tratar. Ambos estudios, como podemos ver, no vieron diferencia entre observación y vaciamiento. ¿Sí? Este es el resultado del MSLT1, en el cual las curvas fueron exactamente idénticas. Y lo mismo pasó en sobrevida libre y en sobrevida global en los pacientes del estudio alemán.
Fíjense que las curvas son absolutamente superimpuestas. ¿Cuál es la conclusión? No vale la pena hacerle vaciamiento al ganglio centinela positivo, ¿sí? Esa es la primera conclusión que queda clara después de estos dos estudios. Entonces, después de estos dos estudios, lo que entendemos es que el ganglio centinela positivo debe ser igual a observación. Entonces, a partir de estos estudios, y esto es muy reciente, son del 17, ¿sí? Del 17, el estándar es la observación estricta. Observación estricta significa, como dije recién, que tienen que tener ecografía de buena calidad, ¿sí? ¿El vaciamiento es aún una opción a considerar? Bueno, la duda está en cabeza y cuello. ¿Y por qué en cabeza y cuello? Porque el estudio... Bueno, perdón, una es cabeza y cuello, ahora voy a referirme a eso. Otra es que haya dificultades para el seguimiento. Aquellos pacientes, por ejemplo, en nuestro medio, que tienen, vienen a la consulta de un pueblo del interior, donde no van a tener posibilidades de seguirse con ecografía adecuada, etcétera, etcétera, y tienen un melanoma de mal pronóstico, con Breslow alto o ulcerado, y no van a tener la posibilidad de venir en forma frecuente para el seguimiento. Bueno, ahí hay que tener bastantes dudas si le vamos a hacer un vaciamiento o no. Nosotros muchas veces tomamos conducta en base a los estudios que se publican en el exterior. El doctor Chacón decía algo que siempre era muy cierto. En Estados Unidos, el 10% de los pacientes se tratan en centros universitarios, 10%. Y nosotros adoptamos las conductas del 10% de los pacientes que se tratan en los centros universitarios, de donde salen los estudios, los ensayos prospectivos y randomizados, que ni siquiera es lo que pasa en el resto de Estados Unidos, y nosotros estamos muy lejos de esa realidad sanitaria. Entonces, antes de adoptar como absoluto una conducta de esa, hay que ver dónde estamos trabajando, con qué posibilidades de seguimiento, con qué ecografía estamos trabajando, antes de adoptarla así directamente. Y yo les decía de cabeza y cuello, ¿por qué les digo de cabeza y cuello? El estudio alemán es un estudio hecho únicamente por dermatólogos. En Alemania, los dermatólogos tienen un entrenamiento quirúrgico muy importante, tanto es así que la mayor parte de las biopsias de ganglio centinela la hicieron ellos, ¿sí? Pero claro, en cabeza y cuello no se meten, porque es mucho más difícil hacer la biopsia de ganglio centinela en cabeza y cuello. Entonces, el estudio alemán no tenía pacientes de cabeza y cuello. Y en el estudio del MSLT1, solamente el 15% eran de cabeza y cuello. Entonces, en toda la cohorte, sumando ambos estudios, era un grupo menor del 10% aquellos que eran cabeza y cuello. Y cabeza y cuello, fíjense que la P era de 0.07, o sea que casi tenía un valor estadístico el hecho de la biopsia de ganglio centinela en cabeza y cuello. Entonces, cabeza y cuello no es que se puede extrapolar lo que pasa en los otros sitios. Hay que tener más consideraciones en cabeza y cuello. Y hay otro tema importante, pero se ve en cabeza y cuello, por lo cual hay que considerarlo muy bien. Nosotros creemos que el ganglio centinela sigue vigente, ¿sí? Porque más allá de que no nos va a indicar si tenemos que hacer un vaciamiento o no, da una información pronóstica que es invalorable para ingresar a los pacientes en ensayos clínicos. No me voy a meter en esto porque esto es lo que tiene que hablar Andrés, ¿sí? Actualmente es la llave de entrada para decir si hace un ensayo clínico, no hace un ensayo clínico, que sea ganglio centinela positivo o negativo, y además es para entrar en tratamiento, para hacer adyuvancia. Hay distintos estudios que tampoco voy a entrar en esto, pero que han demostrado que cuando hacen adyuvancia, la sobrevida global y la sobrevida específica de melanoma es superior. Bien, entonces, además, otro hecho es el beneficio en sobrevida, que sin significación estadística, como ya vimos, es más la posibilidad de control regional. Es muy rara la recidiva en el área ganglionar después de haber hecho ganglio centinela. Llega cercana al 5% apenas. Conclusiones, el ganglio centinela continúa como estándar de melanoma. No creo que sea por mucho tiempo, pero hoy es estándar en melanoma, por información pronóstica y porque la mayoría de los pacientes con metástasis ganglionar obtienen el control regional exclusivamente con la biopsia de ganglio centinela. Porque como dijimos antes, cuando hay un ganglio centinela positivo y en el 85% de los casos no hay más ganglios, quiere decir que el control regional
lo obtuvieron habiéndole sacado el único ganglio enfermo que tenían en esa área ganglionar. Bueno, ¿cuáles son las opciones por las cuales digo que quizás se empiece a hacer cada vez menos ganglio centinela? No en nuestro país, pero probablemente en el primer mundo, esto va a ser una realidad, no dentro de lo que presentó hace poco tiempo Egermont, en el cual se propone el uso de un perfil genético para ver a cuáles pacientes valdría la pena hacerle ganglio centinela y a cuáles los podemos excluir de hacer biopsia de ganglio centinela. Acá a la izquierda ustedes ven todos los pacientes. Y a la derecha, después de haber hecho el perfil genético, hay un porcentaje de los pacientes, aproximadamente el 40%, a los cuales podemos con bastante certeza decirles que no hace falta que se hagan la biopsia de ganglio centinela. Una razón para esto, en Estados Unidos, una razón muy fuerte, es que todos los hechos que rodean a la biopsia de ganglio centinela tienen un costo que va entre $12.000 y $22.000. ¿Sí? Cuando uno ve esta cifra, le da mucha risa. Yo creo que en la Argentina hoy hacer una biopsia de ganglio centinela, poniendo todos los costos, y todos los costos no llega a $1.000. ¿Sí? Pero bueno, esta es la realidad del primer mundo y por eso están discutiendo disminuir la cantidad de pacientes que tienen que pasar por una biopsia de ganglio centinela si se la puede evitar de otra manera. ¿Qué es lo que propone Egermont? C significa edad, P el espesor de Breslow nada más. Hay otros nomogramas que incluyen muchos factores, que no siempre tenemos todos los factores. La edad del paciente, el Breslow lo tenemos siempre que vamos a tratar a un paciente, y además un perfil genético. Y con esto, de acuerdo a lo que ellos nos dicen, acá abajo, pueden decir que en los T1, aproximadamente el 80% de los pacientes pueden reducir la biopsia de ganglio centinela, y en un T2 cerca del 40%. Eso sería una de las novedades que vienen en ganglio centinela, que probablemente una vez que estos estudios avancen, se haga primeramente un estudio genético y algunos pacientes eviten la biopsia de ganglio centinela. Quiero recordar en este momento lo que decía de Van Ackoy antes, que están estudiando en Rotterdam, y a los pacientes les hacen ultrasonografía cuando descubren un ganglio presumiblemente metastásico de 4 o 5 milímetros, lo punzan y muchos pacientes de esos van directamente de tratamiento adyuvante sin necesidad de pasar por el ganglio centinela. Otra razón para disminuir la biopsia de ganglio centinela. Y este es un estudio muy interesante, y con esto termino, que fue hecho a partir de que salieron las indicaciones de no hacer más vaciamientos, completar vaciamientos cuando el ganglio centinela es positivo. Si se fijan y si conocen más o menos a los autores importantes en melanoma, bueno, están todos acá. El autor principal es el último, Jonathan Sager, que es el del Moffitt. El Moffitt es el tercer hospital en importancia en Estados Unidos, pero el Moffitt este año, digo, y fue el año pasado, la última vez que pudimos viajar, nos invitaron al Moffitt. El Moffitt construyó un hospital más grande que cualquier hospital de la Argentina, más moderno, etcétera, 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 solamente de cáncer de piel. ¿Sí? El Moffitt era un instituto enorme que trata obviamente todos los tumores y con una altísima incidencia de melanoma. Debe estar en, si no es el segundo, es el tercero en el mundo. ¿Sí? Después de la Universidad de Miami, de Sydney, no sé si hay alguno que tenga más volumen de melanomas que lo que tienen en Tampa, donde funciona el Moffitt. Bueno, en el Moffitt construyó un hospital exclusivamente de cáncer de piel, ¿sí? Por lo que está pasando con el espino cerebral de alto riesgo, con el Merkel y con el melanoma, porque ahora hay muchísimo dinero en investigación para todos estos tumores, y entonces se dedicaron a hacer un hospital exclusivamente para cáncer de piel. ¿Qué fue lo que encontraron ellos? En 21 instituciones de Europa, Estados Unidos y Australia, sobre más de 6.300 biopsias de ganglio centinela, el 18% eran positivas. El 84% de los pacientes hizo seguimiento activo, solo 16% hizo vaciamiento. Y recibieron tratamiento adyuvante, 38% los que hicieron seguimiento y 39% los que hicieron vaciamiento.
¿Cuáles fueron los pacientes que hicieron vaciamiento? Se asoció más a pacientes jóvenes o con primarios de cabeza y cuello, como les decía antes, aquellos que tenían un Breslow alto o microsatelitosis en el tumor, y cuando los ganglios tenían un número mayor de ganglios centinelas positivos, o con invasión extracapsular, o con carga tumoral alta. Estos fueron los que se eligieron para hacer vaciamiento. ¿Qué fue lo que encontraron? Ellos encontraron que los resultados, con un promedio de 11 meses de seguimiento, tuvieron 220 recidivas, idénticas en ambas ramas, seguimiento versus vaciamiento. Y muertes también, 6 y 4, idéntico en ambos casos. Como conclusiones, el seguimiento activo fue adoptado por la mayoría de los centros que tratan melanoma. Y los resultados, estos son resultados real life, no son resultados de ensayos clínicos, son comparables a aquellos de ensayos clínicos. Entonces lo que tenemos que entender es que rápidamente la comunidad que trata el melanoma decidió adoptar lo que es el seguimiento activo y dejar de lado los vaciamientos. Y que haciendo esto los resultados son comparables a los ensayos clínicos. Todo esto marca que probablemente este es el camino a seguir. Entonces, en la era post-MSLT2, en un extenso estudio internacional, solo el 16% de pacientes fueron tratados con un vaciamiento. Esto demuestra una gran aceptación del seguimiento activo y un cambio dramático en la práctica quirúrgica en un periodo menor a 3 años. Veníamos de 30 años de hacer lo mismo y esto cambió inmediatamente. Así es como, en base a la medicina basada en la evidencia, se cambian las conductas en melanoma. Las tasas de recidiva son comparables a los ensayos clínicos. En ambos ensayos clínicos, más o menos el 20% recayó durante el primer año, en comparación con el 19% en este estudio y además con patrones de recidiva similares. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a lo de Andrés, si querés presentar. Bueno, muchísimas gracias a la Unidad Oncológica Cutánea por la invitación y a la gente de Novartis. La verdad que me la han dejado picando con las excelentes charlas, así que espero no patearla afuera. Así que bueno, vamos a ir más rápido si podemos tener un momento de diálogo y de charlas y responder preguntas. La incidencia de melanoma en el mundo es aproximadamente de 35 cada 100.000 habitantes en Australia y Nueva Zelanda. Los países europeos van entre 14 y 20, siendo más alta en los países nórdicos y descendiendo a medida que uno se acerca al Mediterráneo. Estados Unidos es de 14.3 cada 100.000 habitantes, pero la incidencia es bastante variable a lo largo del mundo. La tendencia es al incremento, o sea, cada vez más melanomas por cada 100.000 habitantes, pero lo que uno empieza a ver en los últimos años es que hay cierta meseta o tendencia a la estabilidad e incluso al descenso en algunos países. Cuando uno mira Australia, que es uno de estos países, ve cómo empieza a mesetarse la incidencia de melanoma, sigue creciendo en personas de mayor edad, pero empieza a estabilizarse o incluso a descender un poco en personas más jóvenes. Y la mortalidad empieza a descender. Posiblemente todo esto tenga que ver con lo que dijo Carolina de la prevención, allá en los años 80, cuando empezaron con las campañas de prevención y el famoso slogan Slip, Slop, Slap, que era usar protector solar, sombrero, remeras con mangas, y luego se le agregó anteojos negros y la sombra. Esto posiblemente sea la explicación. Y en muchos otros lugares del mundo ocurre algo muy, muy parecido. Esto es un artículo publicado hace unos meses en Lancet, que muestra la incidencia y la tendencia de los melanomas en los últimos 40 años en Inglaterra. Y cuando uno ve a nivel global, hay un aumento de la incidencia de melanoma, pero cuando uno separa por grupos etarios, se da cuenta que ese crecimiento es a expensas de personas de mayor edad, mayores de 65, pero las personas más jóvenes tienden a mesetarse e incluso a reducirse. Esto también se ve en Estados Unidos, y lo que uno empieza a ver es posiblemente efecto de la prevención primaria y que los jóvenes se cuidan mucho más que lo que lo hacían antes. Tienen tan buena estadística que pueden saber quinquenio a quinquenio o año a año
dónde son los melanomas que van creciendo, en qué lugares, tanto en hombres como en mujeres, y el porcentaje, ¿no? Y solo tuvieron un 4.9% de pérdida de datos de melanomas en Inglaterra en los últimos 40 años, más de 265.000 melanomas. Increíble. Cuando uno va a América Latina, no hay datos, porque no hay ninguna base o registro nacional. Se interpreta que más o menos la incidencia en América Latina ronda el 3 por cada 100.000 habitantes y la mortalidad el 1, pero la verdad que los datos no son confiables. El melanoma es diferente en los diferentes lugares del mundo. Si uno ve las bases de datos de registros de Australia, tienen muy pocos acrolentiginosos, que son los amarillos. Los holandeses también mucho menos, pero en algunos países latinoamericanos, como en Colombia y la base de datos de Bucamaranga, los acrolentiginosos son muy altos en cuanto a su incidencia. Lo mismo en Perú, que llegan al 14%, en Chile, pero Brasil tiene realmente una incidencia bastante menor. Entonces, de acuerdo a las diferentes regiones del mundo, los melanomas son diferentes. Y en la Argentina lo que tenemos es el registro argentino de melanomas cutáneos, en donde si bien el 82% era de zona centro del país, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza, y pocos pacientes eran del noroeste, y el noroeste la incidencia de acrolentiginosis es baja, pero posiblemente tengamos un importante subregistro. Entonces, es muy importante tener datos. Los únicos datos que existen en la Argentina son los del Registro Argentino de Melanomas Cutáneos. Tiene 2 publicaciones, la primera por Abel González con Clarita Latorre y Dorita Loria, que fue en el 2009. Hicieron ahora una segunda presentación en el año 2020 con casi 10.200 melanomas presentados, con una estadística muy importante y con algunas tablas muy importantes. Fíjense, esto es lo que ellos publican en el año 2009, y si uno se fija, mujeres menores de 40 años, como el encontrar un melanoma en un lugar privado te daba casi el 80% de probabilidades de que el melanoma fuera menor de 1 milímetro. Eran melanomas finos de muy buen pronóstico. Y aquellas pacientes del mismo grupo etario, pero diagnosticados un melanoma en un hospital público, el 85% de las mismas tenían melanomas gruesos y de muy mal pronóstico. Algo parecido, pero en menor rango, parecían los varones, pero que cuando uno va al grupo etario mayor de 70, las cosas se igualan bastante. Entonces uno dice, pero ¿por qué se igualan bastante? Y es lo mismo a esta edad, en privado, tener un melanoma fino que un grueso. Y posiblemente porque todos sean pacientes de PAMI, entonces estos pacientes tienen todo el mismo acceso, en cambio acá la diferencia es notable. Para poder tener alguna hipótesis si esto es real o no, hay que tener datos. Y si no tenemos datos, realmente no podemos analizar nada. Tenemos que comprometernos con la gente del Registro Argentino de Melanoma Cutáneo, que hace un esfuerzo enorme para tener algún dato y pensar en qué podemos hacer a futuro, pero esta es la pérdida de datos que tiene la gente que registra en el RAM. Algunos lugares no registran el Breslow casi en el 50% de las veces, no hay reportes histológicos, un sitio anatómico, realmente es bastante complejo, así que debiéramos comprometernos más cada uno de los que ve melanomas y tratar de reportar para tener realmente algo de estadística seria. En el 2020, con la pandemia, uno pensó que, bueno, pues, estuvimos mucho tiempo encerrados, se tomó menos sol, y eso a futuro nos podría dar algún beneficio. Pero nunca, nunca hay que subestimar a las personas. La verdad que la gente se lo rebusca, y a pesar de la educación, siguen tomando sol en cualquier manera y de cualquier forma. Así que todavía falta prevención primaria. Me parece que hay mucho trabajo para ustedes. El 2017 fue un gran año para melanoma, no solamente por los resultados que recién mostró Abel, sino porque fue el año de la adjuvancia. Ese año se publicó en el Congreso Mundial de Melanoma en Australia, y ahí yo tuve 3 revelaciones importantes. La primera es que ya la adjuvancia al melanoma, o sea, darles algún tratamiento, en este caso inmunológico o de blanco molecular, a los pacientes con melanomas resecados en estadios 3, básicamente bajaba en forma muy importante la tasa de recaídas, y también podría haber mejorado la sobrevida. Los estudios eran inmaduros, de lento seguimiento, y estos eran datos prospectivos. Esto era lo que pensaban que iba a pasar a los 5 años, pero que todavía no tenían esos datos. La segunda revelación es que había cambiado la AJCC, o sea, la forma de estadificar el TNM. Todos estos estudios se hicieron con el AJCC7 y ya
a partir de este año empezábamos a trabajar con el AJCC8. Y la tercera es que saca unas fotos muy feas, así que bueno, perdónenme, pero me di cuenta. En el 2020, el año pasado, los datos de las curvas maduraron. Estos señores no maduraron mucho, pero las curvas sí. Y cuando uno se fija, si bien las curvas de la terapia blanca son diferentes de la inmunoterapia, fíjense cómo cambian acá las curvas, se separan rápidamente en la terapia blanco y le cuesta más separarse a la de la inmunoterapia, pero alcanza una meseta y una cola mucho más larga. Si bien son un poquito diferentes, ambos resultados ya están mostrando con seguimientos a 5 años que el melanoma, la adyuvancia del melanoma es una realidad y las proyecciones eran correctas. Y lo que uno puede hacer es disminuir a la mitad el riesgo de la recurrencia. ¿Qué dice la AJCC8 con las que nos basamos hoy en día? Bueno, hubo algunos cambios, se cambió la forma de estratificar el T a partir de 8 milímetros, si no hay factores de riesgo, si no hay ulceración, hacia abajo son estadios T1A. Si hay ulceración, ya se consideran que el paciente tiene peor riesgo, así que empieza a jugar fuerte la ulceración y se sacó el rango de mitosis. Cambios en el N, en donde aparece en la clasificación C, que tiene que ver con lesiones en tránsito o satelitosis. Fíjense que cuando un paciente no tiene satelitosis le va mucho mejor que si tiene satelitosis, lesiones en tránsito o ambas. Entonces eso lo consideran un factor pronóstico importante y ya lo han incluido dentro de la JCC8. También cambiaron, porque no es lo mismo tener una metástasis cerebral que tener una metástasis hepática, que tener una lesión en un músculo o el tejido subcutáneo. Así que también hubo cambios en el M. Y cuando uno va a los grupos, ve que aparece un nuevo grupo que es el estadio 3D, muchos estadios 3C y quedaron poquitos con estadios 3A. Cuando uno se fija, obviamente que la sobrevida de los pacientes es bastante diferente en base al estadio. Si bien en Estados Unidos son solo el 7.5% de los pacientes los que tienen estadios 3, en países como el nuestro podrían ser un número muchísimo mayor. Y los 3D tienen un muy mal pronóstico y los 3A tienen un pronóstico bastante más favorable. Acá en el medio están metidos los 2C, que son con ganglios negativos, pero tumores gruesos o de mal pronóstico que realmente pueden andar tan mal como en estadios 3B. Entonces, ¿a quién le damos adyuvancia? ¿A quién podría ser un paciente que pueda requerir tratamiento después de la cirugía? Bueno, por lo general a casi todos los estadios 3, ahora los vamos a ver. Algunos estadios 4 que han sido resecados, se llaman 4NE, del cual no voy a hablar. Y en estadios 2, hoy en día no hay ningún tratamiento adyuvante aprobado, pero lo que uno puede hacer es ensayos clínicos que están en marcha con anticuerpos con inmunoterapia, e incluso se están usando algunos test genéticos que tratan de predecir cuál es el riesgo del paciente. Si se hacen un Melagenic o un Decision X, que son unos estudios moleculares, genéticos, que evalúan los genes de proliferación y algunos genes de riesgo, y aquellos pacientes que tienen bajo riesgo no se hace nada, y aquellos pacientes que tienen alto riesgo se pueden randomizar a una rama activa de tratamiento o control, y está tratando de ver si esto podría dar buenos resultados y a futuro ser indicado. Pero hoy en día en estadios 2 no se indica ningún tratamiento. Para estadios 3 se pueden indicar tanto los tratamientos con inmunoterapia como con blancos moleculares en aquellos pacientes que tienen el BRAF mutado, que se ve aproximadamente en un 50% de los pacientes con melanomas cutáneos. De estos son los estudios que voy a hablar brevemente, no los voy a aburrir demasiado, y antes de eso voy a explicar un poquitito por qué sirve la inmunoterapia en melanoma. Las células tienen la posibilidad de transformarse, ¿sí? Como le pasó al joven Skywalker, en donde cuando uno sufre alguna alteración, puede esa célula, al no poder repararla, generarse un cambio tumoral que permita el crecimiento de esa célula que se ha transformado en una célula maligna. Habitualmente el sistema inmunológico la reconoce y la elimina, pero puede pasar que falle el sistema inmunológico por alguna razón y se llega a un equilibrio entre el tumor y el sistema inmunológico que se conoce como inmunotolerancia. El tumor tiene la capacidad de inhibir o bloquear al sistema inmunológico, de escaparse a su destrucción y de esa manera poder crecer, proliferar, dar metástasis y realmente ser muy agresivo. ¿Y cómo se regula? Bueno, esto es una regulación muy fina que no depende de un solo mecanismo. Por lo general hay muchos mecanismos que activan y otros que inhiben a la activación de las células T
que son las células de la inmunidad que van a destruir el tumor. Y hoy en día existen todos estos anticuerpos que están algunos ya aprobados, como el CTLA4, el PD1 y recientemente los anti-LAG3, pero también hay muchos en estudios que son anticuerpos o inhibitorios, que bloquean los receptores inhibitorios, o aquellos que tratan de bloquear o activar la inmunidad activa, diríamos, como anticuerpos que lo activan. Este es el mecanismo de acción. Esta es la célula presentadora del antígeno, presenta el antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad, es reconocida por la célula T, y cuando está la unión del B7 con el CD28 coadyuvante, se activa. La presencia del CTLA4 hace que se una al B7 y pueda en este caso ser inhibido, y la célula T inhibirse y no actuar. Por eso estos anticuerpos que bloquean el CTLA4 permiten, en este caso, al inhibidor, la unión adecuada, covalente, y la presentación de antígeno lo que va a hacer es activar a esa célula T. Los anti-PD1, que son los otros inmunológicos que vamos a ver, básicamente son parecidos. La molécula mayor de histocompatibilidad con el receptor requiere de la unión del PD1 con el PDL1. Y cuando estos se juntan, generan un bloqueo de la activación T. Estos anticuerpos bloquean esta unión y pueden ser anticuerpos que se usan en melanoma, como el nivolumab, el pembrolizumab, y también en tumores de piel recientemente el semiplimab, o anti-PDL1 que no se usan en melanoma, se usan para otros tipos de tumores, como el atezolizumab, el avelumab y el durvalumab. Pero son anticuerpos que o actúan acá o actúan acá. Inhiben esta unión y de esta manera, al inhibirla, activan la célula tumoral porque esto la estaba inhibiendo. ¿Por qué los melanomas responden mucho? Bueno, existe algo que se llama Tumor Mutation Burden, que es el TMB, que significa cuán capaz es un tumor de generar antígenos o neoantígenos, se llaman antígenos tumorales, que son reconocidos por el sistema inmunológico. Cuanto más es la capacidad del tumor de generar antígenos que puedan ser reconocidos por el sistema inmunológico, mayor es la posibilidad de respuesta. Y el melanoma es el número 1, y por eso se llaman tumores calientes, que responden mucho a la inmunidad. Y por eso empezaron a estudiarse con melanoma, fueron aprobados en melanoma y luego en cánceres de pulmón, y ya empiezan a aprobarse en otras patologías, pero las respuestas más importantes se ven acá. Este es uno de los estudios que se hizo con el ipilimumab, que es un anti-CTLA4. La dosis que usaron en ese momento era de 10 miligramos kilo versus placebo, una dosis muy alta y después 3 años de seguimiento con mantenimiento, muy tóxico, muy difícil de tolerar, pero mostró un 10% de ventajas en sobrevida libre de progresión y un 11% de ventajas en sobrevida. Esto logró la aprobación del ipilimumab en adyuvancia. O sea, este fármaco, muy difícil de tolerar, realmente era muy efectivo. El gran problema que tenía este fármaco era la toxicidad. 54% de toxicidad grado 3-4, o sea, esto es toxicidad importante. Mucha toxicidad inmunomediada, que ahora vamos a explicarle un poquitito de qué se trata, y muchas suspensiones por toxicidad. El placebo no le fue tan mal, digamos, no sé, cuando fueron a elegir el placebo, dijeron vamos a darle uno fuerte, porque el 26% de los pacientes que tomaron placebo tuvieron toxicidad grado 3-4, pero debe haber sido un placebo fuerte pero rico porque solo el 0,6% suspendió el tratamiento, en cuanto discontinuó el 48% de los pacientes, el 32% de los pacientes que hacían el ipilimumab. Otro estudio posterior mostró que la dosis de 3 miligramos de IPI era igual que la de 10, las curvas son exactamente iguales, pero es bastante menos tóxico, así que la dosis de 10 ha sido abandonada y la dosis puede ser o de 3 o algunos estudios actualmente usan IPI 1. Todo para bajar un poco la toxicidad. El siguiente estudio en importancia es el de nivolumab, el Checkmate 238. Este estudio mostró un anti-PD1 contra placebo. Y lo que uno vio es que a muy largo plazo, un seguimiento muy largo, prácticamente se reduce a la mitad del riesgo de recaer. Sin embargo, la sobrevida no cambió. Este año se preguntó mucho la comunidad científica por qué todavía no había cambios en la sobrevida. Un poco la explicación es que estos dos son ambos tratamientos activos. Esta era la rama del nivolumab, que fue 10% mejor que la del ipilimumab, que fue 10% mejor que placebo. Tal vez si en este estudio hubiesen usado una rama placebo,
la diferencia sí hubiese mostrado diferencias en sobrevida. Las toxicidades del nivolumab son mucho mejores, es mucho más tolerable que el ipilimumab. Fíjense, prácticamente la mitad de cualquier efecto adverso o evento adverso grado 3-4. Las tasas de suspensiones rondan el 10% y no el 30% como tienen la rama del ipilimumab. El otro estudio que es muy parecido al nivolumab es el anticuerpo llamado pembrolizumab, que también es un anti-PD1, que tuvo un estudio que es el KEYNOTE 054, que básicamente mostró lo mismo. 20% de diferencias a favor de la rama activa con pembrolizumab versus aquellos pacientes que tomaban un placebo. O sea que básicamente todos los estudios vienen con inmunoterapia mostrando lo mismo. Grandes ventajas. 9.7% de discontinuación en el estudio de nivolumab, 13.8% de discontinuación en el estudio de pembrolizumab. Toxicidades son bastante parecidas. ¿Cómo es la toxicidad? Bueno, por lo general se dicen que 3-4 semanas después puede aparecer la toxicidad. La primera en aparecer suele ser la toxicidad dermatológica y luego de un par de semanas cae y empiezan a aparecer algunas otras toxicidades, algunas de las cuales son irreversibles, como alguna toxicidad endocrinológica, la famosa hipofisitis, que lo más frecuente es el trastorno tiroideo, pero puede haber también algunos trastornos de la hipófisis y algunos otros trastornos endocrinológicos, incluso como una cetocidosis diabética. En cambio, los PDL1 son bastante menos tóxicos, el rash cutáneo también va a la cabeza, y el resto de las toxicidades son bastante bajas, pero no por eso pueden ser poco graves, pueden llegar a ser muy graves. Esto es un esquema. Realmente uno puede empezar un tratamiento con un anticuerpo de estos y al día siguiente el paciente presentar alguna toxicidad seria. O sea que en cierta medida, si bien lo frecuente es que empiecen varias semanas después, pueden incluso aparecer hasta 6 meses después, están registrados de haber terminado con el tratamiento. Y básicamente los efectos adversos son cualquier inflamación. Si bien uno estimula la inmunidad para que la propia inmunidad del propio organismo destruya el tumor, también lo que uno puede ver es que cualquier órgano se puede inflamar. Y, digamos, pueden aparecer desde uveitis hasta lesiones de piel, hepatitis, pancreatitis, las neumonitis, que son muy frecuentes por algunos anticuerpos, sobre todo los anti-PD1. Cuando uno habla de toxicidad o rash cutáneo, se divide las toxicidades más frecuentes en grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, como en todos lados, de acuerdo a la superficie del cuerpo afectado, y si tiene síntomas asociados o no, y si compromete o no las actividades diarias de la persona. Son algunas de las toxicidades. El vitiligo es irreversible y muy frecuente, se ve casi en un 30% de los pacientes. A veces, y algunos estudios han mostrado que aquellos pacientes que tienen vitiligo andan mejor. Pero bueno, esto no está confirmado. Hay un rash eritemo papular, que es lo más frecuente, en este caso muy severo, pero habitualmente puede aparecer un simple rash un par de semanas después. Pueden haber lesiones de tipo pemfigoides, empeoramiento o apariciones de lesiones psoriásicas o tipo líquen plano, liquenoides. Y la verdad que es bastante característico cuando uno sigue estos pacientes. Cuando es un grado 1, uno continúa con el tratamiento, se hace tratamiento sintomático, se reevalúa en 2 o 3 semanas, se va evaluando al paciente, si esto no empeora, se continúa con el tratamiento y por lo general los rash revierten. Cuando son grado 2, cuando ya hay mucho más superficie corporal afectada o hay alguna limitación de la vida diaria, en ese caso se puede continuar con la inmunoterapia, pero se requiere a veces tomar alguna biopsia. Si las lesiones son persistentes o no hay buena respuesta, se pueden iniciar corticoides. Y en grado 3 se suspende la inmunoterapia temporariamente y tal vez definitivamente, depende del tipo de toxicidad que el paciente tenga y las opciones posteriores, pero por lo general siempre se inician con corticoides sistémicos a dosis de 1 miligramo o 2 miligramos kilo día. Y se mantienen por lo menos por un mes y luego de eso se empieza un tapering de corticoides. No hay que tener miedo con los corticoides porque estos pacientes responden muy bien y rápidamente. Hay que tener cuidado porque el 30% de los pacientes que pueden recibir un tratamiento con tratamientos inmunológicos pueden tener comorbilidades autoinmunes. Muchos pueden ser reumatológicos, pero también psoriasis, enfermedades dermatológicas o gastrointestinales, y estos pacientes tienen mucha probabilidad de desarrollar un rash o un flare de su enfermedad, un empeoramiento de su enfermedad durante el tratamiento. Fíjense que llega a ser del
27% en algunos estudios, y el 33% de grados 3 a 5, o sea que realmente estos pacientes son de riesgo para hacer tratamientos inmunológicos. La otra forma de tratar un melanoma, sabemos que el 50% de los melanomas cutáneos tienen alteración del BRAF. ¿Qué es el BRAF? El BRAF es una de las moléculas de la cadena de las cascadas de señales intracelulares. Hay un receptor, se estimula ese receptor a través de un estímulo externo, se fosforila a través de una fosforilación del RAS, el RAS fosforila al BRAF, y una vez que se activa la cadena, se fosforila el ER que pasa al núcleo y genera proliferación y crecimiento tumoral. Celular en realidad. Pero cuando el BRAF está alterado o mutado y está continuamente activo, no requiere de ningún estímulo externo, está siempre activo y eso puede ser el mecanismo responsable tumoral. Cuando aparece un BRAF mutado, hay algunos inhibidores como el bemurafenib, el dabrafenib, y hay unos más modernos también, que bloquean el RAF, pero a veces las células podían escapar a través de otro mecanismo por el cual apareció lo que se conoce como doble bloqueo, porque se bloquea el BRAF y además se bloquea el MEK. ¿Sí? Por eso es, por ejemplo, la combinación dabrafenib con trametinib o la del bemurafenib con el cobimetinib. Al bloquear las dos pasos de la misma cadena, es mucho más efectivo y además tiene menos toxicidades, ¿sí? Porque cuando uno estimulaba o cortaba solamente el BRAF, muchas veces se podían aumentar algunas otras moléculas que generaban lesiones de tipo hiperproliferativo. Muchos de estos mecanismos de acción han sido descubiertos y han mostrado que algunos de estos tratamientos lo que generaban era crecimiento de tumores preexistentes o aparición de lesiones dérmicas por el uso de estos tratamientos, que cuando se combinan realmente se ven mucho menos frecuentemente. Este es el estudio más importante, que se llama COMBI-AD, que usaba la combinación de este doble bloqueo del dabrafenib más el trametinib versus placebo, ¿sí? Dos comprimidos de placebo. Un estudio con un seguimiento muy largo que mostró claros beneficios reduciendo a la mitad el riesgo de recaída en estos melanomas. Y la única publicación que mostró en el 2017 la doctora Georgina Long mostró alguna ventaja en sobrevida, pero que esa ventaja en sobrevida desde el 2017 no ha vuelto a ser presentada y no alcanzaba la P preespecificada. Ellos querían una diferencia mayor o pensaban en una diferencia mayor que no se logró. O sea que por ahora no tenemos claras ventajas en sobrevida con estos estudios, pero las ventajas en sobrevida libre de progresión son realmente muy importantes y por eso es que se usan estos tratamientos. La toxicidad o los problemas que tenían el doble bloqueo, básicamente que son tóxicos y que el 26% de los pacientes tuvo que suspender. ¿Y por qué tuvo que suspender? Bueno, fundamentalmente por fiebre. Los pacientes desarrollaban fiebre, si bien hay algunos otros efectos adversos como rash cutáneo y demás, la causa más importante de suspensión era la fiebre y los escalofríos. Esto era importante en muchos pacientes con fiebre, cerca del 60-70%, y esto llevaba a la suspensión muchas veces del tratamiento. Pero por lo general, suspensiones tardías muchas veces se pueden tolerar y manejar bien. Estos son los resultados de este estudio con la AJCC7, como se diseñó, ventajas en estadios A, en estadios 3B y en estadios 3C, y uno puede hacer el truco de estadificar a esos mismos pacientes a través de la JCC8 y hay un claro beneficio en estadios 3D, 3C, 3B. En estadios 3A el beneficio parece ser un poquito menor, pero hay un beneficio al fin. Con lo cual, lo que uno puede decir es que estos tratamientos claramente mejoran la sobrevida libre de progresión de cualquier melanoma con ganglios positivos mayores de 1 milímetro. Esta es una paciente mía que desarrolló un rash cutáneo con el tratamiento de doble bloqueo. Fíjese que pueden aparecer queratoacantomas, algunas lesiones de papilomatosas. La fotosensibilidad, hay que recomendarle a los pacientes usar sombrero y fotoprotección porque pueden tener empeoramiento y mucho daño solar. Pero generalmente se hace un tratamiento sintomático, por eso es muy importante estar en contacto con los dermatólogos y seguir en forma conjunta a los pacientes. Este es un estudio nuevo, se llama Combia Plus, que básicamente usó los mismos pacientes del estudio Combi-AD, simplemente que se hizo un protocolo para el manejo de la fiebre. Cuando un paciente desarrollaba el primer síntoma febril o escalofríos, se suspendía el tratamiento y se reiniciaba el tratamiento una vez que el cuadro haya mejorado.
Ese simple hecho mostró que hubo menos eventos de pirexia y muchas menos suspensiones y hospitalizaciones por este motivo. Fíjense que la interrupción permanente del tratamiento debido a la fiebre se vio solamente en el 2.4% de los pacientes y no en el 13% de los pacientes del estudio previo. La pregunta ¿es el protocolo tan bueno o hemos aprendido a manejar y hemos dejado de tenerle un poco de miedo a la pirexia? Creo que es una combinación de ambas, pero lo que uno puede ver es que hoy en día aprendimos a tratar mucho mejor a estos pacientes y su toxicidad, y realmente los pacientes la toleran bastante mejor. Entonces, cuando uno tiene un paciente con un estadio 3 de un melanoma, básicamente si el BRAF es negativo, la opción, si va a indicarle tratamiento, es la inmunoterapia. Y si el BRAF es positivo, bueno, ahí se encuentra con un lindo dilema que es, ¿podemos usar la inmunoterapia o podemos usar el doble bloqueo, la terapia blanco? Y uno dice, bueno, a ver, ¿qué podemos usar? ¿Por qué elegiría uno o elegiría otro? Bueno, ahí hay muchas cosas. Las curvas son diferentes. La curva de la inmunoterapia yo les mostré que les cuesta arrancar, pero tiene una cola larga, como la lagartija. Y el doble bloqueo se separa muy tempranamente, ¿no? Acá como el ejemplo de Erika Rivas en Relatos Salvajes, muy tempranamente. Y mantiene, pero tiene una caída un poquito más estrepitosa, pero se mantiene a lo largo del tiempo. La forma de la curva no me va a decidir a mí qué tratamiento voy a elegir, más en adyuvancia. Entonces, la elección depende de algunas otras cosas, depende de la toxicidad, la comodidad del paciente, el acceso. Hay un tratamiento que es más caro, pero que además se toma en la casa. Es importante saber, estudiar si el paciente tiene comorbilidades o no, si tiene alguna enfermedad autoinmune, y hay algunas toxicidades mucho menos frecuentes con la inmunoterapia, pero que son crónicas y que pueden a veces, si bien son infrecuentes, ser muy, muy, muy severas. Así que hay un montón de cosas que el oncólogo tiene que hablar con el paciente, analizar muy bien para poder decidir si va a ser uno u otro tratamiento, pero que los tratamientos son sumamente efectivos. Y algo que nunca nos debemos olvidar es que el tratamiento es multidisciplinario. Uno puede trabajar solo y hacer las cosas bastante bien, pero uno solo no va a poder resolver nunca el problema que está sucediendo acá abajo. Así que hay que trabajar con Abel, con Carolina. Yo creo que soy este que está acá abajo intentando solucionar algún problema porque llegamos tarde, pero el trabajo en equipo es clave, porque no es solamente que uno diagnostica tempranamente como un dermatólogo a un paciente, sino que al paciente lo tenemos que seguir en conjunto porque hay muchas toxicidades dermatológicas, hay lesiones nuevas de piel que pueden aparecer, otros melanomas. Realmente se necesita trabajar en equipo, y un poco la idea de la presentación de hoy era esta, ¿no? Era tratar de hacer las cosas en conjunto, que es lo más importante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y estamos atentos a preguntas. Muchas gracias, Andrés. Ahora los que quieran, preguntas. Andrés, Estás bloqueado, Abel. perdón. Quería preguntarte yo primero, ¿a qué pacientes excluirías de hacer adyuvancia? Ganglio centinela positivo, que los excluirías de adyuvancia. Mira, si tienen menos de 1 milímetro de positividad en el ganglio, esos pacientes han sido excluidos de los ensayos clínicos. Después hay algunos otros problemas mucho más interesantes, que son cuando se hicieron los ensayos clínicos de inmunoterapia, muchas veces se excluían pacientes trasplantados, HIV positivo, pacientes con enfermedades reumatológicas. Entonces, 2x3 te encontrás que hay un 30% de pacientes que tienen, si uno interroga bien, antecedentes de psoriasis, antecedentes de enfermedades reumatológicas, y a veces son un riesgo. Si el paciente no tiene una mutación del BRAF y vos no le podés dar un doble bloqueo, que sería lo ideal en un paciente como este, implica darle un tratamiento que tiene altas posibilidades de toxicidades, ¿no? Algunas toxicidades de la inmunoterapia son muy severas, ¿sí? Y la verdad que uno no quiere a un paciente que tiene muchas chances, aunque tiene chances de recaer, de estar curado, darle un tratamiento que puede ser realmente tremendamente tóxico y con toxicidades crónicas. Entonces, por lo general se toleran bien, y hemos indicado tratamientos en pacientes que viven muy lejos. Yo vivo en Neuquén, tengo pacientes que vienen a la cordillera, y aún así nos hemos animado a hacerles tratamientos de estos, porque por lo general la tolerancia es buena, siempre con
obviamente el teléfono 24 horas, como hacemos siempre los médicos, y estando muy atentos. Yo me gusta trabajar con los dermatólogos, siempre envío a mis pacientes, o siempre tengo una comunicación. Yo no tengo una unidad cerrada, tengo una unidad abierta. Yo llamo al dermatólogo y él me llama, llamo al endocrinólogo y él me llama, le mando al paciente y él me lo manda, y los atendemos en el día, digamos, tratamos de manejarnos como si fuera una unidad cerrada, pero abierto, con mucho contacto, porque nos ha pasado que cuando empezamos a manejar la inmunoterapia, el paciente llegaba a la guardia y el médico de guardia no sabía qué hacer con los pacientes. Y es real, digamos, yo no puedo manejar un paciente dermatológico si el paciente, puedo sospechar un síndrome de Dress si viene con fiebre y hiperosinofilia y se le hincha la cara, pero no lo puedo manejar, no lo sé manejar. Entonces necesito del contacto continuo con los dermatólogos, porque, digamos, puedo darle una crema hidratante, pero seguramente que si tiene sequedad de piel, el dermatólogo va a manejar mucho mejor que yo. Entonces, la idea es trabajar en conjunto y que los pacientes vayan y vengan continuamente. Yo lo vi en España, en Valencia, con Berrocal, que es un oncólogo muy prestigioso en España, uno de los más importantes, y el consultorio de al lado del de él es el de la dermatóloga. Y los pacientes van al consultorio de él y del consultorio de él van al de la dermatóloga. Y van a la dermatóloga y ella ve algo y se lo pasa al consultorio de él. Es fantástico y me parece que es la forma en que tenemos que trabajar. Muchas gracias. Queríamos preguntarles si hay preguntas. ¿Puedo hacer una pregunta yo? Claro. Sí, no sé, para quien sea, con respecto a la histología y a la frecuencia de tumores, ¿cuáles son los más frecuentes? Si los manejan igual en el seguimiento de acuerdo a la histología, si eso es una variable que tienen en cuenta. Caro. Bueno, va a depender, sí, del estadio del melanoma, ¿no? De la profundidad del Breslow. Los primeros 2 años lo vamos a seguir cada 3-4 meses, sobre todo los pacientes que tengan un melanoma más grueso. Después del segundo al quinto año cada 6 meses, y después del quinto año un control anual de por vida. Además del control de piel, siempre hay que palpar la cicatriz y el área de ganglios, ¿sí? Para detectar o satelitosis, o en tránsito, o bueno, o adenopatías, ¿no? O metástasis. Más allá de los estudios de extensión que quizás a los melanomas más avanzados uno también le puede pedir. Yo lo único que agregaría es que los que vimos peor pronóstico son en los de cabeza y cuello, y particularmente en los de cuero cabelludo. Esos los seguimos un poquito más temprano, porque cuando revisamos nuestros números, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Carolina, pero aparte cuando revisamos nuestros números, esos eran los que nos iba peor. ¿Sí? A igual Breslow, a todo igual en los que nos iba peor a cuero cabelludo. Son malos tumores. Y con respecto al tipo histológico, tenemos largamente un 70 y a veces 80% de extensivos superficiales, y me parece que no hay mucha diferencia por el tipo histológico, pero sí por el Breslow, como dijo Caro. Andrés. La verdad que me pasa lo mismo. En cuero cabelludo muchas veces incluso tenemos ganglios centinelas negativos con pacientes con recaídas ganglionares. Me ha pasado tantas veces que bueno, igual uno los ve y trata de indicar el ganglio centinela igual, discutirlo. Me parece que tenemos que estar mucho en contacto. Es tal cual lo que dijo Carolina y Abel, en los seguimientos no va a variar si es un acrolentiginoso del dedo que si es un melanoma extensivo superficial, pero hay algo importante que por ahí no mencionamos, que es el tema de los cambios futuros que se vienen. Y posiblemente a corto plazo la adyuvancia empiece a hacer un poquito de historia y empezar a tener algo que se llama neoadyuvancia, que es en aquellos pacientes con mucho ganglio palpable o con mucha enfermedad locorregional. Ya hay estudios bastante preliminares, pero con muy buenos resultados, como el Prado y el Opacin Neo, que son estudios que hacen tratamiento inmunológico o incluso doble bloqueo, 2 ciclos, poco tiempo, generan gran achicamiento de las lesiones, y en ese caso por ahí están vaciándose algunos pacientes, o incluso están tratando de ver a qué pacientes no realizar vaciamientos en pacientes con ganglios palpables en gran volumen, porque son estudios que están mostrando casi un 70 o 60% de respuestas completas patológicas. Entonces, cada vez más necesitamos el contacto con los cirujanos, el seguimiento conjunto, la decisión si es quirúrgica o no es quirúrgica, o empezar
posiblemente a cambiar un poco nuestras estrategias. Necesitamos generar equipos, y los equipos pueden ser en el consultorio. Yo trabajo en un consultorio y tengo a mis cirujanos, tengo a mis dermatólogos, a mis endocrinólogos, y ya no es el diagnóstico temprano, que es lo más importante, sino el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, Andrés. A mí me parece que en un futuro, me parece que bastante cercano, los ganglios positivos tampoco van a ser, los ganglios clínicos tampoco van a ser patrimonio de la cirugía. Me parece que la neoadyuvancia en eso nos va a dejar por ahí un 30-40% para operar y el resto van a seguir con tratamiento clínico. Estoy completamente de acuerdo. Pareces un candidato en campaña, porque te la pasás hablando de los equipos y demás, pareciera que estoy haciendo campaña. Los médicos somos raros porque atentamos contra nuestro propio trabajo, ¿viste? No fumen, no tomen sol, ¿viste? Pero Totalmente. Escúchame, ¿qué va a tengo quedar una para pregunta. nosotros? Una de las asistentes, que Lucrecia Juárez de Lobos, hola Lucrecia, pregunta, ¿cuál es la duración del tratamiento adyuvante? Disculpen, no lo mencioné. La duración del tratamiento adyuvante es de 1 año, ¿sí? Es 1 año de pembrolizumab o nivolumab o 1 año de doble bloqueo. Ese es el tiempo que se usa. ¿Por qué 1 año? No sé. Es 1 año porque así se diseñaron los estudios y así están publicados y así se usan. Los estudios de neoadjuvancia usan 2 dosis. 2 dosis de un tratamiento combinado, ¿no? De doble inmunoterapia. Usan el ipilimumab más el nivolumab. Usan los dos juntos. Mucho más tóxico. Fíjense que el ipilimumab era tóxico, la combinación es muchísimo más tóxico, pero es tolerable, y que a veces con 2 dosis el paciente logra casi 60% de respuestas completas y 10% de respuestas cercanas a las completas, que es menos de 10% de melanoma viable en la muestra. O sea que es 1 año en la adjuvancia, pero puede llegar a ser solo 2 ciclos de neoadjuvancia, y si la respuesta es buena, tal vez seguimiento cercano, tal vez sin vaciamiento. Pero de esto es importante, viste que el estudio Prado, que tenían el ganglio más grande, era el que se marcaba, y ese es el ganglio que se saca. Si ese ganglio muestra respuesta completa, se considera que el resto de los ganglios también. Excelente. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Hola, ¿qué tal? Sofía, no sé si se escucha bien, tengo mala Sí. señal. Bueno, no sé si cabe la pregunta, porque es un tema que no se trató, pero en realidad la pregunta por ahí, para aprovechar el panel, es el tema del PET y melanoma, porque sobre todo en esta edificación, prácticamente actualmente me llegan la mayor parte de los pacientes ya con el PET. Entonces, a ver qué opinión tienen cada uno al respecto. En principio... Perdóname, dale. No, dale, No. por supuesto. Muchas veces en estadios 3 uno tranquilamente puede pedirlo al PET, y muchas veces te puede permitir cambiar la conducta y la decisión y no está mal pedido. A veces se peca de exceso y he tenido pacientes que vino con un PET y tenía un Breslow de 0,2 milímetros, y entonces, y con el ganglio centinela. Entonces decís, ¿para qué te hiciste un ganglio centinela no ulcerado, 2 milímetros de Breslow y además hizo un PET? Bueno, a veces básicamente es sentarse con el paciente y decirle, no es necesario, no lo necesita. Entonces por ahí te llegan porque hay un sobrepedido. ¿Sí? Uno tiene que pedir el estudio cuando realmente lo considera, en este caso serían los melanomas estadios 3, porque muchas veces te encontrás con falsos positivos y después no sabes qué hacer. ¿Sí? Aparece un paciente con un nódulo, un ganglio, una lesión, y terminas haciendo una biopsia tiroidea, porque el 30% de los melanomas, de los PET positivos, de los PET pueden tener algunas captaciones tiroideas, y terminás tomando conductas agresivas innecesariamente. Entonces, en estadios 3, pacientes de alto riesgo, la verdad que el PET está bien indicado. Estadios menores, me parece que es un exceso y no tendría hoy en día ninguna indicación. Nosotros hacemos lo mismo que dice Andrés. Les diría que la rutina nuestra primero es una TAC completa, pero una TAC, y esencialmente dejamos el PET antes de hacer algún procedimiento más importante para estar seguros que no le vayamos a hacer un vaciamiento, si el paciente tiene una metástasis en algún lado, que la TAC no lo demostró y demás, pero no es el primer pedido nuestro, y las mismas consideraciones que Andrés. Se pide el PET
a larga mano y sin ningún criterio. ¿Alguna otra pregunta? Gisela. No, estaba, la verdad que súper completo, súper agradecida, muy completo. Por ahí, bueno, ver quién solicita el testeo o el testeo de BIRAF, si lo pueden hacer todos, si están de acuerdo con el patólogo, si lo hace el oncólogo, quizás no sé. Andrés. Bueno, por lo general lo pedimos los oncólogos. Cada vez que recibimos un melanoma tenemos que hacer la solicitud del BRAF, habitualmente para estadios 3 y en estadios 4, porque es en donde uno puede actuar. Si bien ser un BRAF positivo tiene peor pronóstico, aún en estadios 2, con ulcerados y que uno considera que son pacientes de riesgo, uno no lo solicita, ¿sí? Salvo que tenga paciente estadios 3, donde sí el BRAF te puede llegar a permitir decidir si vas a hacerle un tratamiento inmunoterápico o con doble bloqueo, y casi todos los estadios 4 necesitan tener un BRAF, porque piensen que estos tratamientos, no lo dije porque estábamos hablando de adjuvancia, los tratamientos con doble bloqueo tienen altísimas tasas de respuestas, cercanas al 70%. Entonces, rápidamente uno puede sacar un paciente de una situación compleja. Esos melanomas que veíamos que se llenaban de metástasis hepáticas y que vivían un mes y medio, a veces con estos tratamientos realmente uno los rescata y los pacientes andan realmente muy, pero muy bien durante mucho tiempo. Entonces, se piden en estadios 3 y 4, todavía no hay ninguna indicación para pedirlos en estadios 2. Me pasó hace poco que vi una chica de 24 años con un melanoma ulcerado Breslow 3.2 y le pedí el PET y le pedí el BRAF, pero digamos, porque son situaciones tremendamente puntuales. Digamos, si yo tengo que explicar y decir a quién le pedís un PET a un estadio 2, no. Pero en algunas circunstancias a veces uno lo pide porque te puede dar información. Entonces esa chica con el BRAF mutado y un 2C ulcerado de alto riesgo en esa edad, aún con el PET negativo, le propuse ver la posibilidad de hacer un ensayo clínico o hacer un estudio genético para ver si tenía de riesgo o no, y a partir de ahí tomar alguna otra decisión, pero tenía una decisión y un objetivo claro. Por lo general no se piden en estadios 2. Gracias.